Buenos días, tardes y noches. Vamos a ver cuáles son las mayorías principales según la Ley de Propiedad Horizontal. Bien, para el mantenimiento y conservación del edificio, según el artículo 10.1a, no hace falta mayoría porque es una obra obligatoria. Obliga a todos los propietarios y no tenemos que evaluar si el voto del que no asiste se entiende dado por silencio porque no hay acuerdo que votar. Es una obra obligatoria. Segundo supuesto, nuevas plantas y alteraciones estructurales preceptivas, o sea, que sean obligatorias por la administración pública. Artículo 10.1c de la ley hipotecaria. De la Ley de Propiedad Horizontal. De nuevo, mayoría, no hace falta, es una obra obligatoria. Obliga al pago a todos los propietarios y tampoco tenemos que evaluar si el que no asiste tiene un silencio positivo o no porque no hay nada que votar, es una obra obligatoria. Tercer supuesto, agregación, división, segregación de elementos privativos a instancia de sus propietarios posibles por estar incluidos en un ámbito de actuación de rehabilitación o regeneración y renovación urbanas. De nuevo, artículo 10.1e. No hace falta mayoría porque es una obra obligatoria. Están obligados al pago los propietarios de los elementos privativos objeto de la reforma, es decir, no todos, y como es una obra obligatoria hay que consentirla, no tenemos que evaluar qué pasa con el voto del que no asiste a la reunión, porque no hay votación. Cuarto, obras de accesibilidad cuando vive, artículo 10.1b, cuando vive, trabaja o presta servicios en el inmueble un mayor de 70 años o una persona con discapacidad, 33%. Sí, solo si el coste neto de la obra no supera 12 cuotas o cuando lo supera sucede alguna de estas dos cosas, que asuman el exceso los que han solicitado la reforma o no asumiéndolo e incluso superando ese límite de las 12 cuotas, las ayudas públicas alcancen el 75% del valor. Pues bien, si se da estas circunstancias, la obra es obligatoria, por eso está en el artículo 10. Esto significa que no hace falta mayoría y por lo tanto están obligados al pago todos hasta 12 cuotas y los solicitantes el exceso, si estamos en el supuesto en el que hubiera exceso de esas 12 cuotas y la obra fuera obligatoria porque ellos se van a obligar a pagar el exceso, o todos tienen que contribuir, supere o no las 12 cuotas, si hay ayudas por el 75% del valor de la obra o más. Y de nuevo, como es una obra obligatoria, no tenemos que votar y por lo tanto lo del asistente no nos preocupa. Lo del no asistente a la reunión no nos preocupa. Quinto asunto. Cerramiento de terrazas, agregación, división, segregación de elementos privativos, construcción de nuevas plantas, alteraciones estructurales, la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes. Artículo 10.3b, que además requiere autorización administrativa todo esto. Y esto es lo que os digo que está como mal ubicado porque debería estar en el artículo 17, porque el artículo 10 es de obras obligatorias y esto no es algo obligatorio, aquí se requiere mayoría, o sea que debería estar en el artículo 17, pero no es así. Bueno, pues para esto, y notad que la agregación, segregación, etcétera, a diferencia de lo que sucede en el 10.1e, que es una obra obligatoria, no está en el seno de una actuación de rehabilitación o regeneración urbanas, ¿vale? Bueno, pues en este caso sí que hace falta mayoría doble de 3/5 de cabezas y cuotas. Cuando digo doble es de cabezas y de cuotas. ¿Quiénes están obligados al pago? Si es una obra de elementos privativos, como por ejemplo la agregación, entonces solamente el propietario del elemento privativo afectado. Si es una obra de elementos comunes, como lo de la cubierta, entonces están todos obligados al pago si el acuerdo sale por mayoría de 3/5.
En este momento en el que la obra es obligatoria para todos y todos tienen que contribuir a ella por ser de elementos comunes, el silencio del que no asiste es positivo. Sin embargo, si la obra es de elementos privativos y el único obligado al pago es el propietario de la casa afectada, el silencio del no asistente es negativo. Sexto, instalación de servicios de telecomunicaciones, así como instalación de sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos. Artículo 17.1 de la ley hipotecaria. Mayoría doble de 1/3, que no es mayoría, 1/3. Voto favorable de 1/3. Solamente obliga al pago a los que hayan votado a favor expresamente del acuerdo. Por lo tanto, el silencio del que no asiste es negativo. 7. Obras de accesibilidad universal no obligatorias, las del ascensor, pero donde no hay un mayor de 70 años, una persona con discapacidad, etc. Artículo 17.2, párrafos primero y segundo de la Ley de Propiedad Horizontal. Mayoría necesaria, doble mayoría absoluta de propietarios y de cuotas. Quedan obligados al pago todos una vez que se ha obtenido esa mayoría. Por lo tanto, el silencio del que no asiste es positivo. Puede oponerse en 30 días naturales comunicándolo, pero si no lo hace, su silencio es positivo. 8. Realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovables de uso común. Este es el artículo 17.2.3, es un nuevo párrafo que ha introducido la Ley 10/2022. Siempre y cuando no supere 12 cuotas ordinarias. En este caso la mayoría es una doble mayoría simple, obliga al pago a todos y el silencio, por lo tanto, del no asistente es positivo. 9. Establecimiento o supresión de servicios de interés general, como por ejemplo el portero. Es el artículo 17.3, párrafo primero. La mayoría que se requiere es doble de 3/5. Obliga al pago a todos y el silencio del no asistente es positivo. 10. Arrendamiento de elementos comunes. Artículo 17.3.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. De nuevo, mayoría de 3/5 obliga al pago a todos y el silencio es positivo. 11. Mejoras de la eficiencia energética que no esté en los párrafos 1 ni 2 del artículo 17 o hídrica del inmueble. Artículo 17.3, párrafo segundo. De nuevo, mayoría de 3/5. Si sale el acuerdo, obliga al pago a todos y el silencio del no asistente es positivo. 12. Lo mismo que lo anterior, es decir, mejorar la eficiencia energética que no esté prevista en los apartados 1 ni 2 o hídrica del inmueble de aprovechamiento privativo, es decir, la diferencia con el punto anterior es que se trata de aprovechamiento privativo. En ese caso, esto se dice en el artículo 17.3, segundo párrafo, al final, la mayoría requerida es de solo 1/3, solamente está obligado al pago el beneficiario y por lo tanto el silencio del no asistente es negativo. 13. Nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble. Artículo 17.4. Si la derrama es de hasta 3 cuotas, se aprueba por doble mayoría de 3/5 y en ese caso, al no superar las 3 cuotas, obliga a todos. Y el silencio del no asistente es positivo. Ahora bien, si supera las 3 cuotas, la mayoría sigue siendo de 3/5, pero solamente obliga al pago a los que no sean disidentes. Por lo tanto, el voto del no asistente
el silencio del no asistente se entiende positivo, porque solamente se le entiende negativo cuando no le sea oponible el pago. Y si le va a ser oponible porque no es disidente, no ha votado en contra, porque no estaba allí. Vale. 14. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio del alquiler turístico y la subida de la cuota como máximo en un 20% y sin efecto retroactivo. Artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal. La mayoría es de 3/5, obliga al propietario de la vivienda de uso turístico. Esto no es una obra, así que no hay que realizar pagos y por lo tanto el silencio del no asistente es positivo. 15. Establecer o crear un punto de recarga de vehículo eléctrico. La instalación corre a cargo del propietario, así como el gasto de electricidad. Lo tenemos en el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y la mayoría que hace falta es inexistente, solamente hace falta comunicación, obliga al pago a los beneficiarios y no tenemos que mencionar nada en relación con el no asistente porque no hay que votar nada. 16. Acuerdos no previstos que comporten aprobación o modificación del título constitutivo o de los estatutos. Artículo 17.6. En este caso se exige unanimidad. Los acuerdos que se adopten de esta forma obligan a todos y el silencio del no asistente es positivo. 17. Acuerdos de mera administración. Regla residual. Artículo 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal. Estos acuerdos en primera convocatoria en la que se exige quórum de mayoría absoluta, 50% más 1, mitad más 1 de propietarios y de cuotas, pues bien, en primera convocatoria se exige para que pasen estos acuerdos mayoría absoluta de propietarios y cuotas. El resultado de este acuerdo obliga a todos y el silencio del no asistente es positivo. Respecto a estos acuerdos de mera administración 17.7, en segunda convocatoria en la que no hace falta quórum, la mayoría exigida en segunda convocatoria es doble mayoría simple de asistentes, solo de asistentes. Aún así el acuerdo obliga a todos y el silencio es positivo. Y hasta aquí este resumen esquema de las mayorías en la Ley de Propiedad Horizontal. Saludos.